Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje. Continuamos con la segunda parte del Lazarillo de Tormes. Entonces, en este rubro necesitamos recordar algunos aspectos de lo que hablamos el tema anterior. Entonces, esta obra pertenece al Renacimiento, ¿bien? Entonces, vamos a tener algunos indicadores. Dice, antes del Lazarillo hay por lo menos tres clases de novela: la sentimental, la de caballerías, la pastoril y otra la bizantina o de aventuras. ¿Bien? Entonces, en España, en la literatura española, se presentaron varios estilos o modalidades o tipos de novela. Ahí estamos en lo sentimental, de caballería, pastoril, o la bizantina de aventuras, o la morisca, que se refiere a literatura árabe. En estas novelas hay un ambiente exótico. Exótico significa extraño, geografía lejana o ficticia, palacios, fortuna, fama, alta genealogía. ¿Qué cosa es genealogía? Genealogía significa la prosapia, el grado de parentesco, ¿no? De familiaridad. Tatarabuelo, bisabuelo, tataranieto, hijos, padres. Esa es la genealogía, el parentesco. Amor purísimo, exquisito, personajes idealizados, mucha presencia femenina. En fin, una antítesis total al lazarillo. ¿Qué es una antítesis? Antítesis es una figura literaria, pero en este caso, antítesis es la oposición. Si en estas novelas se presentó caballeros, nobles, princesas, héroes, en el lazarillo no es así, ya no es ese héroe, es el antihéroe, ¿no? Es el personaje común, sencillo, pobre, que pasa hambre. Entonces, ya no hay eso, por eso es antítesis. Antítesis significa oposición, antagonía. Ahora, Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ese es el título completo de la obra, ¿no? O más conocido como Lazarillo de Tormes, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, algunos aspectos vamos a ver acá. La portada del Lazarillo de 1554, ¿no? Entonces, posibles autores, ya habíamos visto, ¿no? También algunos aspectos. La secuencia de narraciones en el tiempo, ¿no? En cuanto al orden, documentos que se han encontrado Lazarillo en las diferentes fechas, también influencia erasmista. Eso habíamos hablado, que Erasmo era un escritor italiano, entonces esa influencia tiene Lazarillo. En esta obra, Erasmo de Rotterdam era un escritor italiano, entonces sus obras influyen en Lazarillo de Tormes. Ahí vamos a notar, muchos críticos han notado la influencia erasmista en el Lazarillo, ya que en la novela podemos ver, especialmente en el Tratado Segundo, el punzante humor irónico que critica el abuso de las funciones del clero. O sea que en Lazarillo se ataca duramente al clero, a los integrantes de la Iglesia Católica, por ejemplo, irónico en especie de burla, ¿no? De burla y algo festivo. ¿Qué más? Se nota un paralelo en el Tratado 7 entre el arreglo deshonroso del matrimonio de Lázaro y la entrada victoriosa del emperador de Toledo. Entonces, al final, ya cuando llega a su juventud, Lázaro se casa, existe un enlace matrimonial. Otra, la crítica erasmista no va contra la fe cristiana, sino contra los abusos de quienes, siendo encargados de su defensa, la profana. Desde luego. Entonces, Erasmo no criticaba la fe, sino criticaba a los integrantes, por ejemplo, a los sacerdotes, arciprestes, obispos, monjes, monjas que no cumplían exactamente lo que decía la Biblia. Luego, en el Lazarillo, los clérigos y laicos están escasos de las virtudes cristianas, ya que pecan por avarientos, por escabrosos, por altaneros y por lascivos. Miren, acá importante hablar esto. Avariento, no ceder, porque la Iglesia Católica tiene para poder alimentar bien en aquel entonces a sus personas, a sus integrantes si les sobra, entonces ahí los considera ávaros porque no compartían, por escabrosos, hombres desordenados, fuera de un orden, digamos, de conducta adecuada, por altaneros, muy soberbios, y por lascivos. Este término para razonamiento verbal, lascivio, lascivia. O sea, eran pecadores por
instintos carnales. Lo lascivo es erótico, no relacionado al sexo. ¿Sí? Entonces, reinado de Felipe II, segunda mitad del siglo. Recuerdan que en la diapositiva anterior habíamos visto de que el exceso de ataque a la Iglesia Católica, clero, ¿no? El rey Felipe dijo que algunas partes del Lazarillo tenga que cortarse, ¿bien? Tenga que cortarse, ¿bien? Entonces acá vamos a las preguntas. A ver, Mael, en la clase anterior recuerdas de lo que se dijo de Lazarillo. ¿Qué recuerdan de Lazarillo? ¿No? ¿Qué recuerdas? Era un chico pobre y humilde. Muy bien, ya. Ahora, ya, eso es interesante. ¿Y tú, Andrés, qué recuerdas aparte de eso de Lazarillo como novela picaresca? Que era un antihéroe. Por supuesto, era un antihéroe. ¿Por qué era un antihéroe? Porque como ya lo hemos dicho hace un instante y en la clase anterior también, ya no es el caballero medieval, ya no es el noble, ya no es el príncipe, ya no es el guerrero, el héroe, ya no es el que defiende una nación, ya no es el que está armado con armas y defiende su patria. Se le dice antihéroe porque es un muchacho que trata solamente de sobrevivir, ¿no? Hemos dicho que en aquel entonces estaba pasando, en esa época estaba pasando España una crisis económica, y cuando hay crisis económica la población sufre, pasa hambre, miseria, no hay trabajo, no hay alimentos, hay escasez de todo género, como ahorita lo podemos estar viendo en caso de Venezuela. Venezuela y bueno, ¿cómo estaremos nosotros? Entonces, España en ese entonces pasaba hambre, miseria. Entonces, se le decía antihéroe porque ya no era el héroe que defendía su patria, ¿no? Defendía el honor de las personas, su rey, su religión, su dama, ¿no? Por eso se le dice antihéroe, porque era un hombre, el personaje era sencillo, común del pueblo, pobre, huérfano, y la única manera de subsistir era con su artimaña. Y pícaro, ¿por qué? Pícaro porque tenía que utilizar su inteligencia en el aspecto negativo para conseguir un poco de alimentos, para estar cómodo o depender de alguien y engañar de repente de alguna manera con sus habilidades. Por eso es narrativa picaresca. ¿Sí? ¿Qué más recordemos? Significado de la novela. A ver, los rasgos constitutivos de la novela picaresca son narración, eso también dijimos, narración autobiográfica, como eh, una especie de cartas, ¿no? Entonces, pero también hacer autobiográfica, está hablando de su propia biografía cuando dice, ¿no? Yo soy Lázaro de Tormes, en una parte dice, yo soy Lázaro de Tormes, nací junto al río Tormes, mi madre se dedicaba a lavar, etcétera, mi padre murió cuando acompañaba a otro caballero en las luchas de con los moros, etcétera. Entonces, autobiográfica y también pasa el tiempo, lo cronológico, ¿no? La edad. Entonces, en ese tránsito está hablando. ¿Qué nos dice acá? Narración autobiográfica en la cual el pícaro cuenta su vida remontándose a su origen y continuando el relato en sucesión cronológica de tiempo, lineal hasta la situación final del deshonor. Articulación narrativa de relato en el sistema de servicio a varios amos. En la narrativa picaresca, como es un niño pobre, no tiene bienes, no tiene familiares, tiene que servir a alguien, entonces está en la condición de sirviente y tiene que tener un amo. Entonces Lazarillo tiene muchos amos. El primer amo es un ciego, ¿bien? Ahora, visión de la realidad desde la perspectiva única del narrador protagonista. El autor, el narrador, es una especie de protagonista. Ahí estamos observando claramente, ¿bien? ¿Qué más? El modo narrativo, la ficción autobiográfica. Entonces, en este caso, no es una historia, pero está el asunto de la ficción. El autor lo ha visto, lo ha vivido y lo ha transcrito, lo ha manifestado. De repente con el mismo nombre, no, sino con otro nombre, ¿no? Con algunas características muy propias, no tan exactas como lo haya visto. Bien, entonces, ¿qué más se dice? Su visión, resume su visión de la realidad explica su conducta y la presenta como un antihéroe, insignificante, un don nadie. En la voz
autobiográfica del narrador se manifiestan ecos y advertencias del autor, que con ironía revela con su insolaridad con el pícaro. ¿Bien? ¿Qué más? Rasgos de la novela picaresca y del pícaro. ¿Bien? Ahí dijimos en la clase anterior, origen humilde y desconocido, sirve a varios amos, víctima de la sociedad, sin escrúpulos, no tiene vergüenza de nada, comenta sobre la realidad vivida, es un vagabundo, mendiga para satisfacer su necesidad. La primera necesidad que es de alimentarse. ¿Bien? Ahora, ¿qué más podemos indicar? Bien, Lazarillo es el antítesis de Amadís de Gaula. Entonces, Amadís de Gaula fue un caballero, ¿no? Es también una novela caballeresca. Entonces, Amadís de Gaula es distinto, es antítesis, es un héroe, es un paladín, es un caballero, ¿no? Tiene mucho coraje. En cambio, Lazarillo es pobre, no tiene un caballo, no puede estar en combate, etc., ¿no? Entonces, nacido en el río, linaje noble, ¿no? Ayuda a los pobres, mujeres y niños. Obra con honor, busca la perfección formal, camino hacia la perfección espiritual. Eso es todo lo que concierne a Amadís de Gaula. En cambio, en el caso de Lazarillo, en Lazarillo, ¿qué observamos? A ver, lo contrario. Por eso es una antítesis, por no decirlo, una paradoja. Entonces, frente a eso, explico y enuncio lo siguiente. ¿Cómo es Lazarillo? Lazarillo, nacido en el río, linaje humilde. En cambio, Amadís de Gaula también de origen humilde y desconocido, también nacido en el río, pero linaje noble, de la clase alta. ¿Qué más? Se ayuda a sí mismo. En cambio, Amadís de Gaula ayuda a los demás porque tiene. Ahora, obra con deshonra. En cambio, obra con honor. Amadís obra con honor. Y Lazarillo obra con deshonra. Luego, cae en la tentación y falta de escrúpulos. O sea, está tentado por algo y no tiene vergüenza de hacerlo eso, ¿no? Camino que se aleja de la perfección espiritual. Entonces, no hay mucha espiritualidad, ¿no? Entonces, dice, ¿qué más? Dice, la novela presenta una organización en 7 capítulos. 7 capítulos. 7 capítulos llamados tratados, ¿bien? Y luego un prólogo. Esa es la estructura de la novela. Ahora, ¿qué más podemos indicar de eso? Indicamos que los capítulos están numerados y llevan sus epígrafes. ¿Qué es epígrafe? Epígrafe corresponde a un complemento textual en la última parte de cualquier obra, ¿bien? O al final también de una página que se está dando lectura, cuya autoría es discutible. Ahora, la transición entre los capítulos se produce a veces por encima del epígrafe, omitiendo una de las palabras finales del capítulo anterior. Así ocurre en el comienzo del capítulo 4. ¿Qué más podemos indicar de ahí? Indicamos la diferencia de extensión entre los capítulos, mientras que los 3 primeros presentan mayor extensión, los 4 restantes son mucho más cortos, especialmente el capítulo 4 y el 6. ¿Sí? Ahora, teoría sobre el término picaresco. A ver, ¿por qué se dice pícaro? El pícaro es hábil, astuto, sagaz, pillo. Bien, entonces, ¿qué se dice sobre ellos? Dice, nace de la región francesa Picardía, ¿ya? Lugar de origen de los soldados franceses desertores en las guerras de Carlos V y que vestían a lo picar, sucios y andrajosos. ¿Bien? Entonces Lazarillo y otras personas así menesterosas en la calle, de hecho, que están sucias, aún hoy en día, porque no tienen una casa, un servicio de agua para poder satisfacer sus necesidades, entonces viven en la calle.
Entonces, dice, se origina del verbo picar, ya que existía un oficio sin salario en donde el pícaro de cocina era el que ayudaba a eso, a picar la carne, verdura, fruta. A esto le llamamos hoy día un pinche. Un pinche. En esa época, bueno, se llamaba así. Bien. Entonces, en toda la obra no se menciona, ¿qué más? En toda la obra no se menciona para nada el término pícaro. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que le dice pícaro? Es la crítica literaria, porque los que editaron, entonces ya le han dado esa actualización, ¿no? Entonces, uno de los estudiosos más importantes de la literatura española, así en obras distintas, es Menéndez y Pelayo. No, ya falleció hace bastante tiempo, entonces él dedicó toda su vida a estudiar muchas obras de la literatura española y dejando una cuantiosa obra en crítica. Entonces, muchos de estos temas pertenecen a Menéndez y Pelayo, ¿no? Entonces, los temas que desarrolló él en base a la novela se tienen que ser escuchados porque es parte de la confianza que se tiene a una persona que ha dedicado todo su tiempo al término de la crítica literaria. Eso es lo importante. ¿Bien? Entonces, frente a esto, vamos a indicar lo siguiente. A ver, técnica y estilo. Bien, por el momento basta y pasemos a la separata. Ya, es la parte 2 del Lazarillo de Tormes. Bien, fragmento. ¿Qué es fragmento? Fragmento es una parte del todo de la novela. Entonces vamos atentos ahí. Algunas palabras o términos no son propios de la época. Entonces, son propios de la época, mejor dicho. Entonces, muchas de esas palabras, esos términos hoy en día ya no se utilizan, pero en la obra está inserto. Y en la obra literaria no lo puedes cambiar, ni el autor después que ha editado, ¿no? Entonces, pero tiene más autoría el autor para editarlo, porque tiene esa facilidad de pues, estar fuera en su trabajo y estar próximo de repente a una de las obras. ¿Bien? Dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea Salamanca. Miren, como le digo, algunas palabras no son propias de hoy día, entonces se tiene que respetar tal como se ha escrito en esa época. Bien, mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y quedando a mi madre una noche en la aceña, Nashi, de manera que con verdad me pueden decir nacido en el río, pues siendo yo niño de 8 años, echaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venía, por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Entonces, en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio lo llama bienaventurados, en este tiempo se hizo cierta armada contra los moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre, ya dicho, por cargo de asimilero de un caballero que allá fue y con su señor como leal criado feneció su vida, mi viuda madre como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos y vinos a vivir a la ciudad. Bien, entonces, miren, como pueden ver, ahí está la misma característica, es autobiográfica. El autor está escribiendo su vida, por eso es autobiográfica. Entonces, voy a seguir explicando, pero pasemos siempre con la lectura.
Ya, voy a repetir en esta parte del anterior. Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días pareciéndole a mi amo, ahí no estamos a ver acá. Ya, acá estábamos. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo debiese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase bien, pues era huérfano. Mire, hasta esta primera parte es autobiográfica, habla su vida, cómo es, cómo ha sido. Dice el lugar donde ha nacido, con quien vive, y su madre le entrega a un ciego que va a ser su primer amo. Entonces, al servir al amo, tendrá un poco de alimentación, pero por la misma circunstancia que su madre estaba pasando, ya no era darle la economía para poder eh, justificar las necesidades de su madre, que en condición de vida. Bien, entonces, la parte subrayada, Mael, vas a leer. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo, debiese determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Y vínose a vivir a la ciudad, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir al que al presente vivía en el mesón de la Solana. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me comentó a él, diciéndole como era un hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que lo rogaba me tratase bien y mirase por mí, que si era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Nuevo, ya, muy bien. Entonces, hasta aquí sigue la secuencia narrativa autobiográfica. Y empezamos con que su madre en una situación difícil, que ya no podía alimentarlo, bueno, no lo dice ahí, pero se sobreentiende, entonces se dedica a una actividad y se presentó un anciano ciego, entonces le encarga, ¿no? Y le recomienda que lo trate bien porque es hijo de un buen hombre que le va a servir. Entonces, pero tampoco miren cómo era la situación. Un anciano en condición ciega también estaba en condición de mendigo. Si su madre le entrega a su hijo al encargo de un mendigo, que es el ciego. Pero no habían otras personas en ese momento, ¿no? Entonces, por algo justificado quizás. Entonces, dice, él respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir. Miren, el ciego, el astuto ciego dice, no le va a recibir por mozo, sino por hijo. Entonces, adiestrar a mi nuevo y viejo amo, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno y Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Entonces, mire, algo muy sentimental. Se despide de su madre, ya había estado con el viejo algunos momentos,
ambos lloran, se despide de su madre, lo encamina a Dios, ¿no? Un asunto sentimental bastante triste. Y así fue que para mi amo, que separándome estaba. Bien, entonces proseguimos. ¿Qué dice acá? Entonces acá se está justificando esa característica que habíamos dicho, pues, que es autobiográfica, que el personaje, el protagonista, es un muchacho pobre, proviene de condición humilde, no tiene medios para poder alimentarse. Entonces, justamente a esa necesidad se le entrega también a otro protagonista, que es el ciego, que también es un mendigo, no tiene mucho, ¿no? Entonces, esa crisis de España pasa también al sufrimiento del pueblo, ¿no? Pero no es el héroe, por eso es el antihéroe. Ese antihéroe que necesita solo vivir para comer, ¿no? A ver, Andrés, vas a leer esa parte subrayada. Salimos de Salamanca, llega y llegando A a la la puente. puente, está a la entrada de ya un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Ciego Mandóme. mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí y como sitio que tenía a la cabeza parte de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio aprende que el mozo del ciego un punto. Ya Ya, estamos. muy bien. Entonces, mire, en este texto subrayado lo que estamos viendo, pues, el pícaro, ahí Lázaro es inocente todavía, es inocente, el pícaro es el viejo, el ciego, mire, y nefasto, malo, per, perjudicial. Ven a la salida de Salamanca. Salamanca es una ciudad importante de España, también está la Universidad de Salamanca. Hay un toro de piedra. Entonces, como es muchacho inocente, el ciego ya como viejo le dice, acércate al toro y vas a escuchar un sonido. Y cree Lázaro en eso, ¿no? Es una inocentada. Pero cuando está próximo, está asomado a la parte del cuerpo del toro, ¿qué hace el ciego? Agarra su cabeza y ¡pum! Lo golpea a la piedra, o sea, el mismo toro que era de piedra. Y el golpe fue muy fuerte, muy cruel, malo. El ciego ahí no dice, diome una gran calabazada en el diablo del toro. O sea, por no decirlo, en el pene del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, o pero mejor dicho, en el cacho del toro, mejor dicho, y díjome, necio, y todavía le dice, necio, aprende que el mozo del ciego un punto, ha de saber más que el diablo. Entonces, acá, mire, la picardía, la habilidad, la astucia van haciendo, ¿qué le va dando de enseñanza el ciego? Y rió mucho la burla, y todavía el ciego se ríe mucho ahí, esa burla se rió. Parecióme que en aquel instante desperté. Aquí me detengo. Mire, cuando uno lee esta literatura, no es el castellano actual. Entonces, hay términos como pueden ver, por ejemplo, no, cuando dice acá, eh, hay frases, por ejemplo, de ella sería, pero en aquel entonces era de ella, ¿no? Entonces hay términos, por ejemplo, ansí, por decirlo hoy en día, así, en aquel entonces ansí, hay términos. Entonces, esos términos tenemos que adaptarlo a nuestro entendimiento simplemente. Entonces, hay arcaísmos, o sea, un arcaísmo es una palabra de la época que ya no guarda coherencia con la gramática actual. Entonces, mire, el ciego prosigue en la lectura
y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. O sea, era inocente, ¿no? Entonces, como niño dormido estaba. Entonces, la picardía estaban haciendo que le estaba enseñando el ciego. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró Jerigonza. La palabra jerigonza significa una jerga, ¿no? Un barbarismo, etc. Y como me viese de buen ingenio, holgase mucho y decía, yo oro mi plata, no te lo puedo dar. Más avisos para vivir, muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios me dio la vida y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. O sea, con eso está diciendo, el ciego le estaba adiestrando cómo vivir, cómo obtener los medios, o sea, un adiestramiento para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, me dio la vida y siendo ciego, me alumbró. Cuando dice me alumbró, me enseñó, ¿no? Y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced. Por ejemplo, la palabra huelgo, hoy en día se diría vuelvo, de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuán virtud sea saber los nombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos cuando vicio. Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que, desde que Dios crió al mundo. Entonces, miren, esta novela, el autor es el personaje que está narrando su vida, en primera persona. Entonces, pues tomando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que, desde que Dios crió al mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. Entonces, el ciego, ¿quién era? Era astuto y sagaz, un vivo, un astuto. Entonces, muchas cosas hacía con Lázaro. En su oficio era un águila. Y mire cómo lo compara. En su oficio era un águila. Entonces, acá, esta es una figura literaria, ¿no? Si dijera, es como un águila, sería una comparación. Entonces, la águila o el águila es ave rapaz, veloz, con buena visión, vuela tan alto y considérase como un monarca o como rey de las aves, desde luego. ¿Sí? No es cualquier ave. Entonces lo compara en toda la habilidad al cielo. Ciento y tantas oraciones sabía de coro. El ciego sabía orar, muchas oraciones. Un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer, allende de esto. Tenía otras 1000 formas y maneras para sacar el dinero. Miren, ¿cómo sacar dinero? La astucia del ciego, ¿no? Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muela desmayos. Finalmente nadie le decía padecer, alguna pasión que luego no le decía. Haced esto, haréis estotro, coged tal hierba, tomad tal raíz. Entonces, con esto andaba ese todo el mundo tras él, especialmente mujeres que cuando les decía creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Miren, la habilidad que tenía el ciego de astuto, ¿no? Ahí lo dice. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Fíjense. Más también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi. Aparte de que este ciego tenía muchas cosas con su habilidad, era tan avaro, tan miserable, que le hacía pasar mucha hambre a Lázaro. ¿Sí? Que eso lo van a ver cuando lo lean los otros tratados. Tanto que me mataba a mí, ahí dice, ¿ve?
tanto que me mataba a mí de hambre y así no me desmedía de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza, hoy en día esta palabra es sutileza, ahora en esa entonces con O, sutileza y buenas mañas no me supiera remediar. Muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte. Entonces el término finara, ciego intentaba hasta matarlo de hambre al pobre Lázaro, que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mí salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado. Fíjense, y su llave. Y al meterle todas las cosas y sacarlas eran con tan gran vigilancia y tanto por contadero, que no bastara hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Estoy muy celoso de lo guardado. Cómo lo guardaba el pan en una bolsa, ¿no? Con argolla metálica y todavía con candado. Lázaro como niño miraba y un niño tiene hambre. Más yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Lo poquito que daba, el Lázaro con tanta hambre se lo comía rápido en 2 bocados. Después que cerraba el gandado y se descuidaba, pensaba que yo estaba extendiendo en otras cosas, por un poco de costura que ambas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser. Sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, mas por buenos pedazos torreznos y longaniza, y ansí buscaba conveniente tiempo para rehacer no la chaza, sino la indiablada falta que el mal ciego me faltaba, que el mal ciego me faltaba. Entonces, mire, para poder comer más, un poco más, también Lázaro empezaba con la astucia, la picardía. Descosía el costal o el fardel y sacaba buenos trozos para comer pan. Ahí dice longaniza, la palabra longaniza es una especie, longaniza es, como decir hoy día, salchicha, ¿no? Un embutido. Entonces, todo lo que podía acisar y hurtar traía en medias blancas y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vida, no sabía él que se la daba amagado con ella. Cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada que por presto que él echaba la mano, ya iba a mi cambio aniquilada a la mitad del justo precio. Quejaba, quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera y decía, ¿qué diablo es esto que, después que conmigo estás, no me dan sino medias blancas? Y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban. En ti debe de estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar y a la mitad de la oración no acababa porque me tenía mandado que en yéndose el que la mandaba rezar le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voz